Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los discípulos de Juan se le acercan a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: es que pueden guardar luto los amigos del esposo, mientras el esposo está con ellos. Llegará días en que les arrebatarán al esposo, entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En plena Cuaresima, tiempo penitencial, se nos pone el sentido de la penitencia. Este doble sentido en la primera lectura. Hay esas penitencias rituales, los ayunos que marcaba, que eran pocos, pero eran ayunos del Antiguo Testamento. Y sin embargo, el profeta en nombre de Dios, Isaías, se queja. ¿De qué sirven todas las penitencias si no se quiere vivir una vida moral recta? Si ante Dios se cometen todos los crímenes, pero después yo soy muy bueno porque hago algún ayuno o alguna penitencia. Esa mentalidad famosa que se decía antiguamente, aquello del cumplimiento, cumplo y miento. Se hacen las cosas pero se miente de corazón. ¿De qué sirve eso? No sirve de nada. Por eso toda la penitencia parte de una base: el cambio del corazón, en la conversión, en lo que llaman la metanoia, o sea, este cambio de dirección respecto al mal para ir hacia el bien, de buscar la voluntad de Dios en las cosas, de no dejarse llevar de injusticias. La principal penitencia es la justicia ante Dios, el bien y la caridad, obras de justicia y misericordia. Eso es la auténtica conversión, si no, de nada sirve. Volveríamos otra vez a esa mentalidad de los fariseos hipócritas que dice el Señor, que hacen una cosa pero no sirve de nada, porque realmente no se convierten, y no se convierten a Cristo, ni a la verdad, ni al bien. Y eso es lo principal en un cristiano. El ayuno o la abstinencia que toca hoy son signos de amor a Dios, signos de renunciar a cosas por Dios, sí, pero de nada sirven si llevamos una vida que no es para nada cristiana. Ese doble juego que como tentación tenemos los cristianos. Jesús criticó muchísimo a los fariseos porque eran creyentes, porque de alguna forma es el gran riesgo del creyente de todos los tiempos. Esa facultad de jugar un doble juego, aparentar cristiano, pero en la vida vivir sin los mandamientos o saltándoselos a la torera o jugando, hacer ver que se cumplen pero no se cumplen, en parte sí, en parte no. Esa hipocresía es una tentación para todo cristiano. Por eso insiste Jesús tanto en eso. No simplemente para criticar a los fariseos de su tiempo, sino porque todos podemos caer en ese fariseísmo. Y lo peor que puede pasar a un cristiano es eso, es ser injusto, tratar mal a la gente, no importarle realmente el bien ni la justicia con los demás, ser absolutamente injusto, económicamente que Dios no entre para nada en mi esfera privada y económica, pero en la esfera más pública, o sea, más solo con Dios. A Dios no le ofrezco mi vida, ni le ofrezco nada de lo que soy, ni lo que tengo. Lo que le ofrezco es una penitencia de tanto en tanto. Y Dios se ríe de estas penitencias, no sirven absolutamente para nada. Lo que Dios quiere es a ti, a cada uno de nosotros, que seamos suyos, seamos cristianos, sigamos su voluntad, seamos fieles hijos de Dios. La segunda parte del Evangelio de hoy también nos habla del ayuno y las penitencias, pero desde otro punto de vista. Son algunos fariseos y otros discípulos de Juan. En
este caso los discípulos de Juan, preguntan: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo, y en cambio tus discípulos no ayunan? Para entender este texto hemos de recordar que en aquella época habían los ayunos obligatorios, como aquí hay el de miércoles de cenizas o el Viernes Santo, pero los discípulos de Juan y los fariseos hacían 2 días de ayuno a la semana. Fijaros que viene a ser un poco como lo que hacen los que siguen los de Medjugorje, 2 días a la semana que hacen ayuno. Y estos se plantan ante Jesús y no se dan cuenta de la hipocresía que hacen, porque lo que vienen a decir sin decirlo así es: nosotros somos buena gente, fíjate, hacemos 2 días de ayuno a la semana y vosotros no lo hacéis, no sois buena gente. Y se encaran con Jesús porque Jesús y sus discípulos no hacen 2 días de ayuno a la semana, 2 días que no eran obligatorios para nada. Vendría a ser como si un cristiano de hoy que sigue lo que hacen en Medjugorje y hace 2 días de ayuno se fuese a los otros cristianos y les dijera: oye, nosotros somos buena gente, mira, seguimos lo que la Virgen nos dice, ayunamos 2 días por semana. Tú no eres buen cristiano porque tú no ayunas 2 días por semana. Ya sé que no lo hacen estos los de Medjugorje, decirlo así, ni muchísimo menos. Pero sería como si ellos nos dijeran esto. Y diríamos: perdona, la Iglesia dice eso. Tú haz lo que quieras con tus devociones, pero nosotros seguimos a la Iglesia, no las devociones. Y la Iglesia no nos pide los 2 días de ayuno, y menos que vayamos como si fuéramos los santos que cumplimos los 2 días de ayuno semanales y los demás todos pecadores. Eso es lo que hacían aquí los fariseos y los de Juan. Y Jesús responde de una forma muy enigmática, que no podían entender. Lo entendemos nosotros porque es a posteriori, pero ellos no. Es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos. Jesús es el esposo. La Iglesia es la esposa. Los amigos del esposo en este sentido son los apóstoles. No pueden hacer ayuno cuando tienen al esposo. Esto es como en una fiesta de bodas, no se hace ayuno, se come. Cuando se muere uno de los dos o pasa alguna desgracia, entonces se hace ayuno. Llegarán días en que arrebatarán al esposo, entonces ayunarán. ¿Y qué es lo que celebramos en Cuaresma? Que nos arrebatan a Jesús. Nos preparamos a su pasión, muerte y también su resurrección. Y en recuerdo de su pasión y muerte, los cristianos ayunan. Ya no es ese ayuno del Antiguo Testamento, sino un ayuno ligado a Cristo, al que muere por nuestra salvación y muere por nuestros pecados. Por eso el ayuno va ligado a nuestro cambio de mentalidad, a nuestra conversión al bien, a seguir la voluntad de Dios. Sin eso, de nada servirían nuestros ayunos ni penitencias. Pidamos al Señor que nos lo haga ver, que el ayuno no es simplemente un acto de reafirmación propia para decir qué bueno soy si es que lo hago, sino que sea para estar en plena comunión con el Señor, que ayunó 40 días en el desierto, lo veremos más adelante, y que a la vez fue aquel que ayunó del todo, dando su vida, ayunó de su vida para darla por nosotros, por cada uno de nosotros, para que tengamos vida eterna.